Depuración por comunicación serial. El monitor y el graficador serial son herramientas que pueden ser de mucha utilidad al depurar algún programa. Para apoyarte en el monitor serial al depurar un programa, realiza lo siguiente. Configura la comunicación serial en la función void setup. Posteriormente, secciona la función void loop de tu programa en pequeñas partes de código que completen una acción. Utiliza la función serial print al final de cada una de estas, para mostrar en el monitor serial la ejecución de cada una de las funciones del programa. En caso de tener estructuras de control y diferentes funciones en las que se realicen cálculos con diferentes variables, puedes utilizar la función serial print para mostrar en pantalla en qué parte del programa se encuentra, o bien, los resultados de cada una de las variables hasta ese momento. Además del monitor serial, la interfaz de desarrollo también cuenta con un graficador serial, cuya única finalidad es la de asistir mostrando gráficamente los valores obtenidos como resultado de las operaciones o sensores utilizados por el microcontrolador. Para utilizar el graficador, sigue estos pasos. Identifica cada una de las variables que quieres graficar en la función principal de tu código. Utiliza la función serial print para imprimir únicamente cada una de estas variables y ningún otro texto. Entre cada una de las variables a imprimir, utiliza la función serial print para dar un espacio entre cada uno de los resultados a imprimir. Utiliza la función serial print ln para la variable que se imprimirá al final. De esta forma, el microcontrolador interpretará que los próximos valores que se impriman serán continuación de los anteriores. Posteriormente, carga el programa al microcontrolador, dirígete al menú de herramientas y da clic en Serial Plotter. Se abrirá una ventana en donde se graficarán de forma automática las variables que hayas colocado en el monitor serial. De esta forma, no solo podrás depurar el código que estés programando, sino que también podrás verificar los valores actuales de tus sensores y recalibrar o corregir los valores de las condiciones para las estructuras de control. Detección de fallas en componentes electrónicos. Los componentes electrónicos pueden dañarse con el uso o llegar a presentar fallas. Por ello, es importante que sepas cómo verificar su funcionamiento para determinar si es necesario reemplazar algún elemento. Para probar estos componentes, toma un multímetro y coloca la perilla en el modo de continuidad. Para probar un condensador, coloca cada una de las puntas del multímetro en cada una de las terminales del condensador. En caso de que el condensador esté dañado, se escuchará un sonido continuo. En caso contrario, se escuchará un sonido por un pequeño lapso proporcional a la capacitancia del condensador. Por ejemplo, si la capacitancia del condensador es del orden de microfaradios, el sonido durará no más de un par de segundos. Pero si su capacitancia es del orden de pico o nanofaradios, apenas si será posible escuchar el sonido por un instante de tiempo. Para verificar el funcionamiento de un diodo, realiza lo siguiente. Coloca la punta de la terminal COM del multímetro en la terminal del diodo con la franja que indica la parte negativa. Ahora coloca la punta de medición en la otra terminal del diodo. En la pantalla del multímetro observarás un valor entre 500 y 800 o en algunos casos hasta 1200. Posteriormente, intercambia las puntas con las terminales del diodo. En este caso, no deberá marcar ningún valor en pantalla ni emitir sonido. Esto indica que el diodo funciona correctamente. En caso de que el diodo marque algún valor, aunque sea por un instante o emita un sonido al probarlo, en ambos casos significa que el diodo está dañado. Para probar un transistor, realiza lo siguiente. Verifica si es posible leer el número de parte del transistor. Úsalo para buscarlo en Internet y descarga su hoja de especificaciones. En caso de ser un diodo de tipo PNP, toma la punta COM del multímetro y colócala en el pin central del transistor. En caso de ser un transistor de tipo NPN, hazlo con la punta de medición. Con la punta contraria, mide los valores que se obtienen hacia los otros pines e identifica cada una de las partes de la siguiente manera. El pin que se queda fijo es la base. El pin que marca un valor mayor con la base es el emisor. Y el pin que marca un valor menor con la base es el colector. En caso de que haya más de una terminal que marque un valor con las dos terminales restantes, o bien
que emita un sonido al hacer las mediciones, quiere decir que el transistor ya no funciona. Un puente es un arreglo de 4 diodos cuya finalidad es la de rectificar una onda. De forma similar a los diodos simples o a los transistores, la idea es identificar cada uno de los diodos y verificar que el arreglo corresponda al que indica el fabricante. En caso contrario, el puente ya no funciona. Verificar el funcionamiento de los diferentes componentes electrónicos te ayudará a identificar las fallas más frecuentes en las tarjetas y equipos, de modo que puedas reemplazarlos en caso de ser necesario y repararlos. Uso de un display de 7 segmentos. Un display de 7 segmentos es un arreglo que integra 8 LED en un solo componente, usando 7 de ellos para formar visualmente los números del 0 al 9 y el LED restante como punto decimal. Existen dos tipos de estos displays, nombrados de acuerdo al pin que comparten internamente los LED, de ánodo común y de cátodo común. Para usar un display de 7 segmentos es necesario un decodificador que se encargue de generar las salidas que encenderán los LED para formar cada uno de los números con base en el que se indiquen las entradas de forma binaria. Para ejemplificar el uso de un display de 7 segmentos, realice el siguiente circuito. Toma un display de cátodo común junto con un decodificador 74LS48 e insértalos en una protoboard junto con 8 resistencias. Une las líneas de alimentación y referencia de cada lado de la protoboard y conecta las terminales centrales del display a las líneas de referencia. Después conecta los pines 3, 4 y 16 del decodificador a la línea de alimentación de la protoboard y los pines 5 y 8 a la línea de referencia. Posteriormente, sigue el diagrama que se muestra a continuación para conectar las salidas del pin 9 al 15 a cada uno de los pines del display usando una resistencia de 330 ohms por cada pin. Después, conecta el pin de voltaje del microcontrolador a la línea roja de la protoboard y el pin de tierra a la línea azul. Finalmente, identifica 5 pines del microcontrolador que puedas usar como salidas digitales y conéctalos a los pines 1, 2, 6 y 7 del decodificador y al pin del punto decimal del display, usando una resistencia de 330 ohms para este último. Posteriormente, dirígete a la interfaz de desarrollo y sigue estos pasos. Crea 5 etiquetas para los pines que usaste del microcontrolador. Considera que los pines del decodificador deben recibir un número binario de 4 bits, donde el pin A del decodificador es el menos significativo y el pin D el más significativo, además del pin que controlará el punto decimal. Después, dirígete a la función voidSetup y utiliza la instrucción pinMode para definir cada uno de estos pines como salidas. Enseguida, posiciónate debajo de la función voidLoop y crea una nueva función llamada display, la cual recibirá como parámetros 2 números enteros. Uno se almacenará en la variable llamada número y el otro en la variable llamada punto. A continuación, crea una estructura switchCase, usando como parámetro la variable número. Esta se usará para determinar qué número se mostrará en el display. Por ejemplo, en el caso de que se desee mostrar el número 0, se deben poner en low los 4 pines conectados al decodificador, ya que ese sería su equivalente en binario. Para representar el número 1, solo se debe poner en high el bit menos significativo, en este caso el pin A. Termina de llenar cada uno de los casos como se muestra. Y al final deja la instrucción default en blanco. Después crea un if para definir el encendido del punto decimal al recibir un 1 en la variable punto o apagarlo al recibir un 0 en la misma variable. Utiliza la instrucción delay para dar un retardo de 1 segundo. Entonces dirígete a la función voidLoop e indica 10 veces la función display, enviando cada uno de los números del 0 al 9 como parámetro e intercalando el encendido y apagado del punto decimal en el segundo parámetro de la función.
Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo aparecen los números del 0 al 9 en el display y cómo enciende y apaga el punto decimal con cada número.